Hola, muy buenas noches para todos. Profe, muy Buenas buenas noches, noches. profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de clase. Bueno, em, vamos entonces a dar inicio. Por favor, levanten la mano quienes trajeron noticia para hoy. Camilo, Angie. ¿Quién más? Permítame un momento, entonces descargo aquí el listado de asistencia. Hola, Pro. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Quién me habló? Qué pena. Jennifer, profe, los puntos van al final del corte, o sea, al final del último corte o por cada Por corte. cada corte. Ah, o sea que tú me valiste mi noticia. Claro, a todos los que participaron. Ujú. Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Vale, con gusto. Bueno, entonces vamos con Camilo, Angie Fernanda, José Roney y Julio César. Empecemos con Camilo. Camilo, buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, profe Diana. Bueno, mi noticia va dirigida, ya que en las últimas semanas se han presentado muchas discusiones de un tema muy discursivo y es el regreso a las clases. Se han presentado por parte del ministerio y muchas noticias en relación a este tema. Y se pregunta, y hay una cuestión que es cómo va a funcionar este piloto que es conocido como la alternancia. Dentro de las noticias se menciona que en Piedecuesta, Santander, ya se empezará la alternancia académica en colegios rurales. Por otro lado, FECODE anuncia que va a hacer un paro o manifestaciones debido a la alternancia en los colegios y asimismo solo 3 colegios en Bucaramanga solicitaron regresar con modelo de alternancia. De igual forma, existen los padres que, según una noticia, el 8.4% de los padres en Bogotá estaría dispuesto a que los hijos regresen al colegio, porque pues, se dice que va a ser una reapertura, algo gradual, donde no tengan que asistir todos los días y probablemente también tenga que tener la distancia. Esto lo estamos sacando, lo estoy sacando de Blue Radio. Este modelo de alternancia lo que propone y ha tenido pues mucho debate porque realmente algunos padres mencionan que prefieren que los niños pierdan el año en vez de arriesgarlos a que asistan a las clases. Y este modelo dice que obviamente cada chico debe ir con los implementos de bioseguridad, con el tapabocas, no compartir los alimentos y que se hace como tal una apertura gradual para ir mirando. En todo caso, es un tema que está polémico hoy en día y en algunos sectores, como mencioné anteriormente, Piedecuesta, en los colegios rurales, se está haciendo nuevamente esta apertura, ya que en algunos casos hay dos opiniones
y como digo, es muy discursivo esto, porque por un lado hay algunos docentes y estudiantes que realmente quieren volver a las clases presenciales, lo mismo los padres, hay alguna parte en Bogotá, realmente es un porcentaje pequeño de 8.4%, pero también hay otros que optan por regresar a clases y es un dilema pues, muy polémico hoy en día. Lo mismo pues lo relacionamos con nuestra universidad, que existe pues esta polarización, por así nombrarlo, en donde algunos sí deciden volver y otros no, pero recordemos que el COVID no se ha ido, entonces esta es mi noticia frente a la clase de contextos. Gracias, Camilo, de toda la importancia, porque eso nos deja ver las distintas realidades que se viven. Pero lo cierto, como tú lo dices, es que aquí está el virus y el virus necesita una condición para propagarse y es precisamente las aglomeraciones. Entonces, pues mientras que no haya una inmunidad de rebaño, muy difícil que volvamos a las clases. Como se los he dicho siempre, imagínense, bueno, este salón es de más personas, no sé por qué no han llegado otro tantos, pero precisamente pues a lo que hay que huirles a las aglomeraciones. Imagínense nosotros 30 y pico estudiantes en un salón y pues ustedes saben las dimensiones de los salones en la universidad. Se nos vuelve eso un foco de pandemia. Pero uno también entiende por el otro lado aquellas madres cabezas de hogar que tienen que ya salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces deberían haber unas políticas diferenciadas para poder atender precisamente esas distintas realidades a las que hago alusión. Gracias, Camilo. Muy bien. Vamos con Angie Fernanda. Buenas noches, profe. Bueno, mi noticia es de la revista Semana. Es sobre una narcoavioneta. Bueno, esta fue incautada en Nariño, San Andrés, de Tumaco, cargado de, bueno, lo encontraron en una de las, bueno, de todos los territorios donde se cosecha mucho pues, la marihuana y por ende la cocaína, donde hay laboratorios de, pues, como tal de organizaciones y de grupos armados. Este fue hallado por la Policía Nacional en un avión prefabricado directamente de madera, de forma pues muy casera, clandestina. La zona, pues en la zona, como anteriormente había dicho, es muy presencial los laboratorios donde fabrican y se expende se expende mucho de la droga. En este caso es un punto, bueno, como les decía, un punto más para poder realizar más operativos a esas zonas, porque en esas zonas también aparte de que lo cultivan, lo ocultan bajo la tierra para que allí como se hacen pasar como campesinos y poder consigo pues extraerlas y poderlas pues distribuir. En este caso pues es un golpe para el narcotráfico y pues así evitar más la forma de acabar con esta problemática, pues esto va de siglos y años atrás, en los cuales pues es casi, bueno, al momento y en la actualidad es casi que imposible pues terminar con algo que ha trascendido por muchos años. En este caso pues ya se genera la validación de la zona y pues hacen la destrucción tanto de la avioneta como de los cultivos cercanos que existen y pues los que están bajo tierra. Ya. ¿En dónde incautaron la avioneta? En Nariño, San Andrés de Tumaco. En el Tumaco. Tumaco, sí, ese es un tema, allá esa es una zona desafortunadamente donde el narcotráfico pues es uno de los problemas fundamentales y de todo el sur del país, desafortunadamente. La verdad es que sí deberíamos de dar un debate serio sobre la legalización de la droga, porque esa lucha contra el narcotráfico, la verdad que cada día es menos la posibilidad de ganarla. Gracias, Angie. Muy bien. Gracias. José Roney. José Roney, buenas noches. Doctora, profesora, perdón, muy buenas noches. Compañeros, muy buenas noches.
Bueno, mi noticia está enfocada a un tema que sucedió el 18 de septiembre, que marcó algo muy importante en nuestras futuras carreras de una colega demasiado importante que murió. Eh, entonces, pues yo hice una recopilación referente a ella y es lo que quiero compartir y con mis propias palabras quiero decirle a todas mis futuras colegas que luchen por algo que les pertenece a ustedes. Estoy hablando directamente de las mujeres, pero en este momento de las mujeres, de las futuras abogadas, que luchen por esa causa y que muy probablemente luego de que lea mis apuntes, entonces ustedes de pronto van a profundizar y para citar el nombre más exactamente, que es la doctora Ginsburg, que murió el 18 de septiembre. Esta doctora era una de las dos mujeres que conforman la Corte de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, si me lo permite, doctora, primero que todo, pues quiero con su permiso, tengo una recopilación como la de la niña también que se destacó en la clase anterior que participé. Usted me dice, profesora, si leo toda mi recopilación o menciono algunos apuntes por tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí, porque es que tenemos, la idea es que a las 8:30 podamos empezar la clase y todavía tenemos varios compañeros acá. Entonces, compártenos las principales reflexiones en torno a el papel que ella jugó en la defensa de los derechos de la mujer. Ah, bueno, perfecto, doctora, precisamente, gracias. Bueno, la doctora Ruth Ginsburg fue la primera mujer que marcó una generación de abogadas. El legado de Ruth Ginsburg llegó a todos los rincones del planeta. Imagínense ustedes, futuras colegas abogadas. Su lucha fueron la fuente de inspiración para muchas otras mujeres que decidieron dedicarse al derecho. No es normal que la muerte de una funcionaria como lo fue la doctora Ruth Ginsburg conmocione a toda una parte o en parte en sí a un país como lo de el país de los Estados Unidos. Menos que trascienda fronteras pues ya a nivel internacional. Pero esto fue lo que ocurrió con con la jueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la doctora Ginsburg. Siempre luchaba por la igualdad de género. Después de 27 años de servicio, muchas mujeres que la tenían como su modelo a seguir por su rectitud y ejemplo para estas, y donde se podría decir que sí es posible, oigan mis queridas futuras colegas, que sí es posible luchar y tener un impacto en la sociedad a pesar de estar en un mundo dominado por hombres. Esta jueza siempre marcó la diferencia abriendo espacios para las mujeres, oígase bien, para las mujeres. Fue ejemplo y creó caminos de lucha para las mujeres y fue la segunda mujer en ser miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, siempre conformada por hombres. No era común que las mujeres llegaran a este tan alto tribunal. Siempre defendió las minorías y será recordada como una de las mentes más brillantes de la Corte, por sus decisiones y salvamento de voto en donde se reflejó en su voz crítica y humana y sobre todo la lucha por defender los derechos de las mujeres. Hasta ahí, doctora, porque pues el apunte es bastante largo, entonces quería hacer énfasis en eso porque para mí me pareció demasiado importante esta doctora, esta jueza, que se atrevió a salirse y a luchar por eso tan muy bien merecido que a veces uno en nuestro país dice, este es un país demasiado machista, pero es que a veces las mujeres hacen que sea un país demasiado machista, doctora. Voy a citar dos apunticos, son muy pequeñitos. Claro. Hace referencia a esta doctora. Imagínense que ella tenía una estatura de 1.52 centímetros y pesaba 45 kilos. O sea, era una mujer con una talla muy pequeña, pero con una mente demasiado grande, doctora. Ejemplo para mis futuras colegas. Así es.
Así es, José Roney, destacable jurista que logra romper esquemas en una sociedad tan machista, tan excluyente, tan conservadora en ciertos aspectos. Muy bien, José Roney, muchas gracias. Bueno, doctora, muy amable. Julio César. Hola, Julio César, buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctora, yo la semana pasada leí la noticia, yo levanté la mano, tengo mi noticia aquí, pero me gustaría darle la oportunidad a otra persona por el tiempo. Ah, bueno, Julio César, tan querido. Muchas Sí. gracias. Sí, doctora. Muchas gracias. Lo que dice Laura aquí es verdad, ¿no? Hay muchas mujeres que incentivamos el machismo, ¿no? No se puede. No se puede seguir reproduciendo ese modelo cultural porque las que llevamos del bulto somos nosotras mismas. Daniela Andrade, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Listo, entonces les comparto, hola chicos, perdón, les comparto mi noticia. Digamos que no como tal una noticia, sino como un artículo que publican en la BBC sobre Colombia y lo hace Daniel Pardo, el corresponsal del BBC Mundo en Colombia. Se llama Café en Colombia porque es importado y de baja calidad el que se toma en el país cafetero por excelencia. Entonces él hace digamos que un texto súper bien explicado de que nosotros en Colombia tenemos, digamos que eh, como una etiqueta o como ya una marca prestigiosa que puede ser Juan Valdez y que realmente cuando vienen a Colombia digamos que no es el mejor café que se consume. Nosotros estamos consumiendo un café que es importado de otros países, que es como el café sello rojo y otro, que no veo. Es de los peores cafés que hay y nosotros siendo un país productor de café lo estamos consumiendo. Entonces decía que ellos llegan a Colombia y buscan, digamos que quieren probar el mejor café y no encuentran. Por ejemplo, si llegan al centro, no encuentran un sitio donde se tome un buen café. ¿Qué pasa? Explica también qué es lo que tomamos nosotros en el tinto y cómo surgió, digamos, que nosotros estuviéramos tomando esto. Y es que en estas cafeteras, en estos cafetales y esto, se les estaba dañando un café. Entonces lo que hicieron fue tostarlo un poco más para no perderlo y se generó, digamos, que lo que es el tinto. Y es lo que nosotros realmente consumimos y nos parece muy rico y nosotros decimos que es el mejor café, pero realmente estamos consumiendo, o sea, no consumimos nada de lo que se exporta. Entonces, pues así como a grandes rasgos quería compartir eso, de que realmente debemos en algún momento conocer el café que estamos exportando. Y uno de los que lo exporta es Juan Valdez, que Así digamos, es. sí, si llega un extranjero a Bogotá, encuentra más chocolate que café, o en algunos lugares no lo hay. Así es, Entonces, Daniela. Pues yo lo que tengo entendido es que nosotros exportamos lo mejor y nos quedamos con lo peor. sí. Y Pero, una taza de café en el extranjero puede valer 300.000 pesos. ¿una qué? Una taza de café, dice ahí. Una taza de café en el extranjero vale, es que lo ponen en Uy, dólares, pero pero yo lo convertí 200 algo ¿en dónde, dólares en dónde de será? pesos. ¿En Inglaterra? Que es como la economía más, el Sí, costo de vida espérame, más. ya te lo... Sí, acá realmente lo citan textualmente que es en dólares. ¿Cuánto valdría una taza de café? Dice, el secreto del café más caro del mundo cuesta 75 la taza, $75. Del mundo será. De pronto es Sí, en Londres. realmente no dice el mito internacional que los colombianos son buenos consumidores de café por ser reconocidos productores, pero realmente no es cierto. O sea, si vienen a tomar café en Colombia, no encuentran un buen café. Hmm, es una Es lástima eso. ¿Cómo nos subvaloramos, no? sí,
Gracias, Daniela. Muy bien. Listo, profe. Bueno, no, yo quiero hacer un comentario aquí porque Laura está anotando algo. Lo que pasa es que nosotros sí reproducimos los modelos machistas. Miren, yo soy del departamento del Cauca. Ustedes saben que allá hay una multiplicidad de etnicidades en cuanto a indígenas. ¿Y cómo les parece que una vez nos sucedió algo bastante, bueno, yo no sé ni cómo, sorpresivo, más bien? Un guambiano le estaba pegando a la esposa, a la esposa. Y las personas con quienes yo estaba en Silvia, Cauca, trataron de defenderla y la respuesta de ella fue, deja que pegue para su exmarido. Ya. Ante eso, ¿uno qué hace? Entonces, nosotros sí nos encargamos de reproducir muchas conductas machistas, desafortunadamente. Cuando en una casa los alimentos son más para el hombre que para la mujer, porque es el hombre de la casa, no sé, de pronto porque trabaja más y llega muy cansado y tiene más hambre, eso puede ser otra cosa distinta, pero la violencia intrafamiliar, desafortunadamente uno seguir permitiendo que lo maltraten, es seguir permitiendo que se reproduzcan esas conductas propias del machismo. A eso me refiero. Y, por ejemplo, este caso que me pasó en el Cauca, pues me quedo sin palabras. Creo que es suficiente ilustración. Gracias, Daniela. Vamos con Jessica. Jessica Arismendi. Buenas noches a todos. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que pues le está sucediendo al presidente Trump acerca de su contagio. Entonces, pues en las últimas horas se dijo que el presidente fue trasladado en su helicóptero, el Marine One, hacia el hospital Walter Reed, que es uno de los centros médicos militares más grandes y reconocidos de Estados Unidos. Y pues es donde usualmente acuden los presidentes para pues sus chequeos anuales. Entonces, pues el presidente como tal está diciendo que pues están tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible para que salgan bien, pero pues tiene como una actitud optimista frente a la situación y pues ha recibido como comentarios de aliento tanto pues de su familia como de personas que lo siguen. Y, y pues bueno, también se dice que pues él va a estar ahí por precaución, obviamente para que se recupere, pero pues que va a seguir ejerciendo sus labores desde allí. Pero pues está a la expectativa debido a que pues están a tan solo 32 días de las elecciones presidenciales y pues como se sabe, pues por la edad del presidente, él hace parte de la población que está en riesgo pues a que se le complique la enfermedad. Entonces, pues están a la expectativa de lo que pueda suceder. Pero, un momento. Ay, perdí esto. Bueno, decía que en, en el reglamento, sí, de Estados Unidos, decía que si el presidente pues llegaba a enfermar demasiado, o sea que se complicaba y su estado de salud era grave, se tenía que ceder el poder al vicepresidente hasta que se recupere o bueno, pues lo que pase. Sí, sí, así es. Lo raro es que lo hayan hospitalizado. Pues ellos dicen, obviamente, que es por Lo prevención. extraño. Sí, o sea, es que fue como a raíz de que tenía pues una pues fiebre. Entonces pues dicen que es por precaución y eso, pero pues quién sabe, yo siento que puede ser una complicación porque pues uno va al hospital cuando ya las cosas se están poniendo como más graves y más que todo con esto del coronavirus. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Porque uno puede tener diferencias ideológicas con quien uno quiera, pero no desearle la muerte a nadie. Y los comentarios son en torno a eso, que ojalá se muera. Sí, Terrible. sí, Terrible es que en pleno verdad. siglo XXI nosotros estemos en esos términos. Eso es lo que no permite reconciliarnos jamás. Gracias. Muy bien, Jessica. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chau.
Sí, así es, como lo dice Laura, exactamente, es la reproducción de las conductas machistas. Nosotros no profe, podemos hacer eso. José profe, Ronald, profe, si me permite hacer una claro, pequeña acotación. En cuanto al término machista que utilizo, pues son palabras de la doctora Ginsburg, donde dice que es un mundo dominado por hombres, un mundo machista, ¿no es cierto? Entonces, pues yo creo que esta persona trabajó en la rama judicial 40 años y por lo tanto yo pienso que por algo lo dirá ella, ¿no es cierto? Por algo utilizará ese término. Eso quería decirle, doctor. vale, muy bien, muchas gracias, José Roney. Sí, así lo vimos todos en la prensa cuando registró la muerte de esta importante jurista norteamericana. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio ahora sí al tema que nos compete. Vamos a empezar a hablar sobre el contexto global y, por supuesto, sobre los elementos que hacen parte de ese contexto global que se circunscribe al sistema internacional. Entonces, permítanme, por favor, ya comparto las diapositivas. Profe, buenas noches. Mi nombre es Juan Daniel Merlano y me pude meter a clases después de que llamaron lista. No, yo no he llamado a lista, Juan Daniel. Ah, No te vale, preocupes, profe. tranquilo. Ah, sí, vi que me habías escrito, qué pena que no te contesté. Pero tú ya has No, estado en tranquila. clase conmigo, ¿cierto? Sí. Sí, yo he estado todo el momentico desde que me conecté. No, es que me preocupé porque veo acá que me dices que acabo de entrar a clases, pero no es que sea tu primera clase, mejor dicho. Ah, no es mi primera clase. Ok, bienvenido, Juan Daniel. Espérenme un momentico, ya comparto las diapositivas. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, doctora, estructura del sistema internacional. Perfecto. Está muy elegante, doctora. Ay, sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre, bueno, en primer lugar, pues hay que decir que el sistema internacional es aquel sistema que está compuesto por varios elementos. Unos actores, que ya ustedes los pudieron identificar en la lectura, unas dinámicas propias y unas características que hacen del sistema un sistema muy particular. Entonces, para poder nosotros entender cómo funciona el contexto global, tenemos que iniciar con el ABC del sistema internacional. En primer lugar, hay que decir que el sistema tiene varias características. La primera de ellas es que es un sistema heterogéneo, y es heterogéneo precisamente por la pluralidad de actores que ustedes pudieron identificar. Pluralidad de actores que van desde lo público hasta lo privado, pluralidad de actores porque tienen distintos intereses que mueven dentro del sistema internacional, pluralidad de actores porque cada uno tiene una capacidad de influencia distinta en el sistema, y
muchas veces los objetivos que defiende cada actor se contraponen los unos con los otros. Asimismo, hay que decir que el sistema internacional también es un sistema estadocéntrico, es decir, si bien está compuesto por distintos actores, el principal es el Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado el único que puede hacer orden internacional. El único que cede parte de su soberanía para lograr conformar en medio de todo un cierto orden dentro del sistema. El único que tiene voluntad política y que representa a un conglomerado de la sociedad. Por eso se dice que el sistema internacional es estadocéntrico, sin desconocer, por supuesto, los otros actores. También se dice que el sistema es interdependiente. Y es interdependiente precisamente porque es globalizado, que es el cuarto ítem. Asistimos a una integración mundial desde lo político, una integración mundial desde los tratados de libre comercio y acuerdos de carácter económico, una integración mundial desde lo social y lo cultural, una integración mundial desde las tecnologías de la información y la comunicación. Las fronteras se volvieron porosas, viajar por el mundo cada vez es más fácil. Y entonces, debido a toda esa integración, pues nos volvimos un mundo muy interdependiente. De ahí que los problemas se vuelvan problemas comunes. Y si no, pues ahí está efectivamente el caso más reciente y es este problema sanitario al cual asiste el mundo. Y como los problemas se nos volvieron comunes, pues las soluciones también tienen que ser comunes. Por eso es que nosotros nos organizamos en organizaciones intergubernamentales o interestatales con el ánimo de resolver esos problemas comunes. El sistema internacional también es fragmentado, y es fragmentado porque la globalización occidental, desafortunadamente la globalización ha sido cooptada por el neoliberalismo. De fondo también ha querido como aplanarnos, y aplanarnos en nuestras preferencias culturales, en nuestra forma de vestirnos, en el idioma oficial que se ha vuelto el inglés, en las preferencias de artistas, en la gastronomía, en la indumentaria, bueno, en fin. Entonces, pues es fragmentado porque sigue persistiendo la lucha de los estados por preservar su identidad. Manuel Castells hace muy poco dio una conferencia en Bolivia, bueno, hace 2 años, con mayor exactitud, donde hacía un análisis, y esas de las últimas publicaciones de este sociólogo, de la aparición de movimientos sociales en red. Son movimientos que tienen adeptos en todas partes y que los une una causa en común, y es luchar o resistir contra la globalización económica, sobre todo, que se está dando, resistir a esas desigualdades que está generando la globalización neoliberal y reivindicar las identidades. Entonces, por eso se dice que el sistema internacional es un sistema fragmentado. El sistema internacional también es jerárquico. Y es jerárquico porque hay distintos niveles de poder. Porque definitivamente no todos los países tienen la misma capacidad de influencia. Y eso se debe, por supuesto, al desarrollo de capacidades. Algunos se han destacado por desarrollarse más económicamente, otros por desarrollarse mucho más militarmente, y debido pues a
digamos que a esa fortaleza interna de ciertos países, pues les permite tener una capacidad de influencia y lograr dominar cierta parte del sistema internacional. De tal manera que por eso el sistema internacional también tiene sus jerarquías. Y pues ustedes lo pudieron constatar cuando Esther Barbé habla sobre básicamente como la estructura de poder dentro del sistema internacional. El sistema también es anárquico, es decir, no hay un gobierno común. Lo que hay son como unos ejes dentro del sistema. Y esos ejes se constituyen porque hay coincidencias ideológicas. Pero no existe un gobierno común que logre alinear a todos los países. El máximo esfuerzo que hemos hecho como sociedad internacional es la creación de Naciones Unidas. Recordemos que nace precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, a la cual están adscritas 193 países. Y pues Naciones Unidas ha tratado de poner de acuerdo a los países en unos factores de normalización, que es lo que viene en el siguiente literal, que sea ordenado. Y es ordenado por eso, porque logramos ponernos de acuerdo en unas mínimas reglas de convivencia. Pues esto no se hará perfectamente porque siguen habiendo actores que se apartan de estos factores de normalización, pero digamos que eso es lo que ha tratado de darle como una más o menos estabilidad al sistema. ¿Qué factores de normalización? Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. De ahí que Naciones Unidas haya promulgado desde el 2000 y ahora en el 2015 la constitución y organización de unos objetivos del desarrollo sostenible que permitan que las agendas públicas pues coincidan allí y avancen hacia el cumplimiento de estos mismos para lograr superar precisamente la pobreza y lograr modelos de desarrollo que vayan más acompasados con el desarrollo sostenible. Es decir, aquel tipo de desarrollo que no va en contravía del medio ambiente y que por el contrario lo que hace es tomar acciones para superar el cambio climático y los efectos pues, del cambio climático. Entonces, por eso se dice que es anárquico porque no hay un gobierno común, pero sí es ordenado porque pues, hemos tratado de ponernos de acuerdo en algunos factores de normalización que pretendan precisamente ordenar la vida en la sociedad internacional. Asimismo, el sistema también tiene unos actores que ustedes claramente los pudieron identificar, vuelvo y repito, y son unos actores que si bien son unidades dentro del sistema, son el elemento más importante del mismo. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para dinamizar el sistema, porque tienen capacidad para movilizar recursos. Y cuando hablo de movilizar recursos, no solamente me refiero a recursos de carácter económico, sino también a recursos de carácter técnico. Cuando un país transfiere capacidades a otro país, ahí está movilizando recursos técnicos, en el sentido de que si un país sabe hacer bien algo, capacita al otro para que también lo haga igual. De tal manera que por eso es tan importante el actor, porque es el que le da prácticamente vida al sistema. Y pues, como habíamos dicho, hay una pluralidad de actores. En primer lugar, hay que hablar de los estados nacionales. Y cuando hablo de estado-nación, me estoy refiriendo precisamente a un estado que tiene una propia identidad. Por eso se llaman estados nacionales. Los estados nacionales, vuelvo y repito, son los principales actores del sistema internacional porque son los únicos que tienen capacidad, en primer lugar, de generar bienes y servicios, de repartir bienes y servicios en una sociedad, porque tienen capacidad de distribuir
valores en la sociedad, porque es el único actor que tiene la capacidad de garantizar el acceso a la justicia y además de hacer sus propias leyes. Por eso es que el sistema internacional también tiene una propia reglamentación condensada en el derecho internacional, bien sea público o privado. Y eso también ha permitido que ese sistema jurídico o ese andamiaje jurídico se convierta en un importante factor de normalización para las relaciones internacionales. Veo que por acá me están escribiendo. Ah, no te preocupes, tranquilo. Bueno, otro actor muy importante son las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones interestatales o intergubernamentales, que son aquellas organizaciones que se constituyen por los distintos estados. Y como se los decía hace un momento, estas organizaciones siempre generan un tipo de bloques en distintos aspectos de la vida de la sociedad. Entonces encontramos, vuelvo y hablo de Naciones Unidas, como esa organización que se encarga de proteger y de preservar los derechos humanos. La OTAN, como la organización transatlántico que se organiza en torno a un tema de seguridad regional. La Organización Internacional del Trabajo, que se preocupa por robustecer cada vez más la legislación internacional de carácter laboral, para preservar entonces horas laborales, salarios legales vigentes, el derecho a sindicalizarse, la aparición de nuevos oficios, entonces empezarlas a catalogar también como labores que deben estar reglamentadas por el derecho laboral. Un ejemplo de ello fue una de las últimas convenciones que expidió la Organización Internacional del Trabajo frente a las empleadas de servicio doméstico, como por dar un ejemplo. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos ahí la OIT, la Organización Mundial de la Salud, en todo el tema de las políticas sanitarias, y así un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, interestatales o intergubernamentales que tratan de fortalecer aquellos servicios de carácter regional. Y recordemos, de carácter regional porque estamos ya en un mundo globalizado y por supuesto, uno lo que hace primero como país es globalizarse con el que está al lado, ¿no? De ahí que estas organizaciones tengan también un carácter supranacional y regional. También están las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de carácter o sin fin de lucro, que también se organizan preocupadas de pronto por, o no de pronto, no, preocupadas porque el Estado pues no ha reglamentado, no ha intervenido suficientemente un aspecto de la vida en sociedad, pues empiezan estas organizaciones a tratar de hacerlo desde la organización de la sociedad civil. O también para ayudarle al Estado, porque recordemos que muchas de las funciones públicas que cumple el Estado y sus instituciones también las han tercerizado y varias de esas funciones las han asumido organizaciones de la sociedad civil. Entonces las ONGs se constituyen para eso, o para ayudarle al Estado, o para volverse un mecanismo de presión de tal manera que se generen políticas públicas en torno a algún tema. Un ejemplo, Greenpeace. Greenpeace es una organización no gubernamental de carácter internacional que ha tenido siempre como objetivo la preservación y la protección del medio ambiente. Y han logrado simpatizantes en muchas partes del mundo porque tal vez el tema de la agenda internacional que está de moda y que es importante y relevante para la sociedad internacional es el tema precisamente del medio ambiente.
y pues estamos viviendo desafortunadamente las consecuencias del mal manejo de la política ambiental nacional e internacional, y eso hace que nos preocupemos mucho más. Las empresas multinacionales también son un actor importantísimo dentro del sistema. Quizá junto con el Estado son y han sido los actores más relevantes dentro de esta globalización neoliberal. Las empresas multinacionales tienen ánimo de lucro. Se han instalado en los distintos países para tratar, por supuesto, de generar todo un lucro, pero pues la crítica mayor que han recibido es esa denominada o ese denominado capital golondrina, porque pues lo que se dice es que no invierten efectivamente, no invierten lo que deben reinvertir en el país para tratar precisamente de volver a dejar el estado de cosas como las habían encontrado al inicio. Entonces no recuperan medio ambiente, contratan con salarios que no se compadecen con el costo de vida a muchos trabajadores, muchas desafortunadamente pues violentan derechos laborales, de tal manera que son empresas multinacionales que necesitan regulación por parte del Estado. ¿Qué tipo de empresas multinacionales? Por ejemplo, están Coca-Cola, las grandes petroleras, el sector financiero, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Johnson & Johnson, y así pues muchas de ese carácter similar. Los individuos influyentes, otro actor muy importante dentro del sistema. Influyentes, ¿por qué? Porque se vuelven un ejemplo para la sociedad. Algunos influyen espiritualmente, es el caso del Papa. Otros influyen desde la cultura, entonces vemos escritores que se han ganado premios, premios de literatura, premios Nobel de literatura, premios Nobel de paz, cada uno influyendo dentro del sector pues, en el cual se ha venido destacando. De tal manera que influyen en el comportamiento de otros y dejan también un mensaje muy importante en la comunidad internacional. Y el terrorismo también es un actor ilegal, es un actor del sistema, es un actor ilegal, pero es un actor. Es un actor que tiene células en muchos países y que se manifiesta de una forma devastadora, dejando como mensaje de fondo el desacuerdo frente a la estructura del orden internacional. Un ejemplo claro de eso fue el 11 de septiembre en Estados Unidos. El impactar las principales estructuras económicas de inteligencia militar y la estructura, la estructura más importante de la rama ejecutiva, pues por supuesto que era un mensaje claro de un desacuerdo con la organización internacional y también de unos problemas allí individuales con el gobierno de ese momento. De tal manera, pues, que el terrorismo se convierte en un actor muy fuerte dentro del sistema, que también quiere dejar un mensaje claro, desafortunadamente utilizando, pues, estas acciones macabras que acaban con la vida de muchos inocentes y que también se ha globalizado, se ha internacionalizado. Julio César quería decir algo, que vi que levantó la mano. Una pregunta, si me Claro. permite, claro. Doctora, es que no había activado qué pena, no había activado el micrófono. Doctora, es que dentro del tema, dentro de la lectura, este tema del terrorismo me llamó mucho la atención. Porque con en el tiempo actual, a pesar de que es un actor ilegal, ¿sí? Tiene una enorme capacidad, ¿sí? Y además tiene una gran influencia en el contexto internacional. Pero que cada estado, con la peculiaridad que cada estado,
pues tiene su actor ilegal enfocado en el terrorismo, pues de diferentes formas. Cada nación lo tiene, pues, tiene su problema doméstico, pero también existe el terrorismo como un problema de multinacional. Me llamó mucho la atención también, pues, la definición y el manejo que le dan al terrorismo. Cuando uno lee, en el transcurso de la lectura, uno muchas veces, pues a mí me dio, pues, me llamó la atención de que hasta se alcanza como a justificar en cierta manera, ¿sí? Dada, pues, porque presentan la diferencia que tiene, pues, frente a la delincuencia normal, ¿sí? Pero también se hace énfasis en la violencia y los efectos que genera pues el accionar terrorista, como los efectos psíquicos desproporcionados. Y pues hay una frase, doctora, que me llamó mucha la atención, fue que el terrorismo representa una de las mayores amenazas a la paz y seguridad internacional. Este es algo relevante e importante. Algo también que señala es que lo que se busca con el terrorismo es influir en el pensamiento, en los sentimientos y conductas de la opinión pública, ¿sí? Porque no tiene, pues, en sí no tiene fines económicos, sino fines meramente terroristas, es influenciar. Y la otra, doctora, es que como una minoría es la que desea influir en una mayoría mediante el terrorismo. Gracias, doctora. Muy bien, gracias a ti. Y pues claro, ellos influyen porque están organizados. La organización es clave para poder uno desplegar cualquier tipo de estrategia. Muy bien, muchas gracias. Así es, como tú lo has señalado. Frente a bueno, entonces esos son los actores. El sistema también tiene una estructura jerárquica. Jerárquica, como lo habíamos dicho antes, porque cada país tiene, por supuesto, un nivel de influencia diferente en el sistema. Entonces, como decía Esther Barbé, pues la estructura jerárquica del sistema internacional se ha caracterizado por ser unipolar, es decir, cuando solo un país pues, logra posicionarse como hegemón. También hemos asistido a la bipolaridad y ejemplo claro de ello fue la Guerra Fría en el enfrentamiento entre dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos, por la defensa pues, de dos sistemas económicos opuestos, el capitalismo y el socialismo, y la multipolaridad que pues, es la emergencia de varias potencias que se han destacado por su poder económico y por el poder militar. Y es a lo que asistimos hoy en día, ¿no? Entonces, Estados Unidos haciendo uso de sus capacidades objetivas, es decir, haciendo uso de las capacidades militares que tiene para imponerse, también de las capacidades económicas, ¿no? Porque, como bien lo decía, bueno, yo no me acuerdo, no, creo que fue en la clase de las 6, alguien decía que el tema de que el Fondo Monetario Internacional y toda la banca mundial, por supuesto, está liderada por Estados Unidos, otorgan créditos a nuestros países, créditos impagables, después nos imponen unas reglas de juego, producto precisamente de ese préstamo que se nos da, y pues esa es una forma de capacidad objetiva, de imponerse, de la coerción, de la sanción, y entonces ahí está, Estados Unidos dentro de esa multipolaridad. China un poco más con capacidad subjetiva, de tratar de atraer más a través de tratados de libre comercio, se mueve mucho en el plano del poder en el plano del poder blando, el poder económico, y tratando también de ser un ejemplo para el resto de países
con la exportación de su cultura. De tal manera que esa multipolaridad pues da para desplegar estos dos tipos de capacidades y para generar dos dinámicas, una dinámica de cooperación y una dinámica de conflicto. La dinámica de cooperación, vuelvo y les repito, es más de solidaridad frente al otro, de tratar de no dejar atrás al otro, que es también como lo que pregona mucho Naciones Unidas con este tema de la Agenda 2030, y de invitar a los países a que se transfieran más capacidades a los otros países, capacidades técnicas, capacidades económicas, buenas prácticas, apoyando procesos que le permitan avanzar a la sociedad. Y la otra pues es la dinámica del conflicto, que es la que utilizan precisamente aquellos estados que hacen al agua su poder duro, que tienen una visión de cómo debe funcionar el mundo, y esa es la visión pues que imponen mediante la fuerza, mediante la coerción. Y por eso pues se habla entonces de la dinámica del conflicto. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces pues si todo ha quedado claro, muchachos, si todo ha quedado claro, dejamos pues hasta ahí. Esto sería básicamente el tema de hoy, como el ABC o el primer tema con el que uno tiene que empezar obligadamente a hablar del sistema internacional o del contexto global. Nos vemos en 15 días. Recuerden que entramos a una semana de receso muy merecida para ustedes y también para nosotros. Espero que logren descansar algo. Entiendo que la mayoría trabajan, pero por lo menos el no tener esta obligación por una semanita ayuda mucho. Que recarguen baterías, que lleguen con otra vez el chip bien puesto para que tratemos de culminar el semestre de la mejor forma posible. Un abrazo para todos, que tengan una muy buena noche y muchas gracias a todos ustedes por su activa participación, que siempre oxigena las clases y la verdad pues también le da ánimos a uno como docente. Muchas gracias. Ah, bueno, Juan Ricardo, no sé, levantó la mano. Sí, profe, no, agradecerte también por todo el ejercicio y por todo el proceso formativo que se realiza durante este periodo. Y bueno, pues volvernos a tener la oportunidad de reencontrarnos dentro de 15 días. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Juan Ricardo, muy amable por tus palabras. Un abrazo para todos, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Gracias, profesora, buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, feliz noche. Lo mismo, gracias.